clase mucha grabada porque no, ya está grabando, pero no grabó desde el inicio. ¿Ustedes me confirman si están visualizando la pantalla, por favor? ¿Se están viendo ustedes mismos? Ok, ahora sí. ¿Están visualizando la hoja de Excel que está abriendo? Confírmenme, por favor. Sí, profe. Ok, gracias. Bien, entonces vamos a estudiar los componentes de esa tabla de frecuencia. La tabla de frecuencia está diseñada de la siguiente manera. Lo primero que vamos a nosotros identificar como elementos de la tabla de frecuencia son la variable o la característica que nosotros vamos a trabajar. En este caso, la variable la vamos a representar con este símbolo que estoy acá encerrando en círculo, que es x sub i. Entonces, siempre que vean este símbolo xi, estoy hablando de una variable que puede ser cuantitativa o que puede ser cualitativa. También vamos a trabajar para la construcción de esa tabla o distribución de frecuencia con la muestra. Y la muestra la vamos a representar con la letra N. Estamos visualizando en este momento. ¿Qué es la muestra? El número de elementos analizados o observados en el hecho estadístico o en lo que estamos analizando nosotros. Y luego pues vamos a terminar de construir nuestra tabla con las frecuencias absolutas, que la vamos a representar con FI. La frecuencia absoluta, como dijo uno de los compañeros hace un momento, es el número de veces que el evento, que el dato o lo que se analiza se repite en la muestra o en la población. Y la frecuencia relativa, que la vamos a expresar de esta manera, FR, siempre va a ser expresada de manera porcentual, es relativa, por eso se expresa de manera porcentual. Y tiene por fórmula la frecuencia relativa, la división de cada frecuencia absoluta entre la muestra, que es lo que estoy aquí sombreando con rojo. La división de cada frecuencia absoluta entre la muestra y lo vamos a multiplicar por 100. Adicionalmente a esto, la frecuencia absoluta también la podemos calcular a través de la frecuencia absoluta acumulada, que es esta que le estoy colocando aquí. La vamos a trabajar de esta manera, lo vamos a simbolizar con FIA. Siempre que veamos FIA, estamos trabajando con la frecuencia absoluta acumulada y la fórmula de cálculo de esa frecuencia absoluta es la sumatoria de la frecuencia absoluta inicial más la siguiente, y así sucesivamente. En ese sentido, siempre la primera frecuencia absoluta es igual a la primera frecuencia absoluta. La primera frecuencia absoluta acumulada es igual a la primera frecuencia absoluta. Ahora que vayamos a un ejercicio en práctica, vamos a ver la aplicación de cada una de ellas y cómo se construye la tabla. Asimismo, de la misma manera que calculamos la frecuencia absoluta acumulada, debemos calcular la frecuencia relativa de manera porcentual. Entonces aquí tenemos todos los elementos que van a conformar en este momento la tabla de frecuencia para representar los datos. Por ejemplo, si yo quisiera analizar la variable, en este caso, de las edades de los asistentes a esta sesión o a esta clase, yo lo que tendría que hacer es primero identificar la variable, que en este caso la variable viene siendo edad de los aprendices
de gestión y seguridad en el trabajo, ¿verdad? Y la muestra sería el número de aprendices a los cuales yo les entrevistaría para preguntarles la edad. En este caso, ahora en cada uno me va diciendo la edad, yo los voy llamando y me va diciendo la edad y vamos recolectando la información. Entonces, lo primero es recolectar la información. Entonces, vamos a empezar aquí por el listado que me sale. Dialis, ¿cómo estás? ¿Me estás escuchando? Ya sea por el chat o por el micrófono, me dicen su edad. Sin 44, pena. profe. Ok, 44, listo. María Rodríguez, ¿tu edad? 40, profe, 40 años. 40, perfecto. Manuel, ¿tu edad? 23, perfecto. Jorge Luis, los que estén acompañados, el compañero también me dice su edad. 39. 39 también. Ok. Levis. 36, profe. 36. Bien. Sergio. 39, profe. ¿Y el compañero? 41. Ok, bien. Xiomara ya me la dijo. 35. Ok. Xavier. Buenas noches, profe, 36 años. 36 años. ¿Quién falta por ahí que me haya volado? Ninguno. Ya están todos, ¿verdad? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 asistentes. Eso quiere decir que la muestra seleccionada para este análisis es de 10 aprendices. Me avisan si están visualizando bien, si le subo el tamaño a la letra o le doy zoom. Si están visualizando bien. Súbale un poquito al tamaño para ver mejor. Vamos a ver qué tanto me deja y es mucho. Ahí voy a intentar subirlo ahorita, cuando esté clasificando. Entonces, mire, ya tenemos las variables que es la edad de los aprendices de gestión y seguridad en el trabajo. La muestra, que son 10 aprendices que se entrevistaron, a los cuales se le preguntó la edad y cada uno me dio la respuesta sobre cuál era la edad que le correspondía. Ahora esta información yo la voy a representar a través de una tabla o de una distribución de frecuencias para poder analizarla o poder presentarla o dar una conclusión o hacer un gráfico en un informe, etc. ¿Qué tipo de variable es la edad? ¿Quién me recuerda qué tipo de variable es la edad? Cuantitativa. Es una Entonces, la variable edad cuantitativa discreta, profe. cuantitativa discreta porque se expresa de forma numérica y en números enteros. Listo. Ahora, esa variable cuantitativa discreta la vamos a representar aquí a través de una tabla de frecuencia. ¿Qué compone la tabla de frecuencia? Lo primero es la variable, luego la frecuencia absoluta. Voy a ir haciéndolo independiente. Absoluta. La frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia relativa.
la frecuencia relativa acumulada. Vamos a rodar estos títulos un poquito para que me quepa todo. Relativa acumulada. Bueno, entonces, estos serían los componentes de la tabla de frecuencia, pero uno generalmente cuando está haciendo la tabla de frecuencia no escribe pues estos títulos tan grandes, sino que los simplifica con los símbolos que les acabo de mencionar. Entonces, uno lo que hace en este caso es que vamos a armar la tablita, la variable, para separar, muevo esto acá, separar cada uno de los componentes de la tabla. Y aquí nos quedaría la tabla. Pero uno generalmente no coloca estos títulos, sino que coloca son los símbolos de cada uno de esos títulos. Por ejemplo, aquí en variable uno lo que coloca es XI. Aquí en frecuencia absoluta uno lo que coloca es FI. Aquí en frecuencia absoluta acumulada uno coloca FIA. Aquí en frecuencia relativa uno coloca FR en porcentaje. Y en frecuencia relativa acumulada colocamos frecuencia relativa acumulada en porcentaje. Eso vendrían siendo los elementos o los componentes de la tabla. Debe tener la tabla en ese sentido 5 columnas. La de la variable y la de cada una de las frecuencias. Son 4 frecuencias en total. Entonces vamos a aprender a construir esa tabla de frecuencia o de distribución de frecuencia simple para datos no agrupados. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? No hay preguntas, no hay dudas. Bueno, Ese número seguimos. de edades, ¿en qué frecuencia estaría? Bueno, ya vamos. Recuerden que la variable es edad. Y la edad la vamos a colocar aquí en la columna de la variable, que es XI. Entonces, lo que nosotros hacemos es que en la columna XI, que corresponde Profe. a la variable, ¿sí? Profe, no se ve la pantalla, no se está viendo. No se está viendo. No. Verifique, por favor, yo la estoy viendo. Profe, yo la veo aquí. Sí la estoy viendo, profe. Mira Ya, para ya, ver tu profe. Ya, sí, era conectividad. Ya. yo. Gracias, profe. Ok. Bien, entonces, las edades o la información que recolectamos la vamos a colocar aquí en esta columna que dice XI, que corresponde a la variable. Ya sabemos que la variable es la edad. Entonces nosotros lo que hacemos es que todas las edades las vamos a colocar aquí, pero lo vamos a colocar de menor a mayor y sin repetición. Ojo, se coloca de menor a mayor en la columna XI y sin repetición. Entonces, la edad menor viene siendo 23 años. Después de 23, ¿cuál es el que le sigue? 35, profe. 35. 35. 35. Hay 36. 36 está 2 veces, profe, no se repite. Lo vamos a colocar de menor a mayor sin repetición. Ojo, así se repita, lo colocamos en la columna sin repetición. O sea, Entonces una tenemos sola vez nada más el 36. una sola vez aquí. En la columna XI, ojo, en la columna XI se colocan las variables de menor a mayor sin repetición. Luego de 36 hay 37, no hay. Hay 38, no hay. 39, profe.
39, Y también se repite 2 veces. hay 40, Hay un 40, Y un 41. 41 hay y 41, 44. correcto. Y el último o el mayor es 44. 44. Muy bien. Estamos puros jovencitos aquí. Pasamos la línea para que no se nos vayan a confundir los resultados. Ya ustedes allá en su cuaderno, cuando estén haciendo con su regla y pues cuestión bien organizada, no con el pulso del mouse mío. Me compré un lápiz óptico y es lo mismo, ¿no? Ni con el lápiz ni con el mouse doy para hacer esto recto. Bueno, entonces, ¿cuántas veces se repite el 23? No se repite, profe. No se repite. No se repite, ¿verdad? Entonces, aquí en la frecuencia absoluta yo voy a colocar el número de veces que cada una de estas variables o de estos datos recolectados se repite. Porque recuerden que la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite el dato en la muestra. Entonces, el 23 se repite una sola vez. Yo escribo 1. El 35, ¿cuántas veces se repite el 35? 1, Una sola vez. Yo escribo 1. El 36, ¿cuántas veces se repite? 2, 2 veces. Entonces escribo 2. El 39, ¿cuántas veces se repite? 1, 2, 2, 3 veces. Entonces escribo 3 veces. El 40, ¿cuántas veces se repite el 40? 1, Una sola vez. El 41, también una sola vez. Y el 44, también una sola vez. Entonces miren que en la frecuencia absoluta yo coloco cuántas veces se repite cada uno de los datos o de la respuesta que me dieron las personas a las cuales yo les solicité la información. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? Vamos bien, profe. Ahora, miren que la muestra, aquí me dice que la muestra son ¿cuántos aprendices? 10. Entonces la sumatoria de esta columna también me tiene que dar 10. ¿Cierto? Sumemos y aquí abajito me tiene que dar 10. ¿Por qué me tiene que dar 10? Porque la muestra son 10 aprendices. Y esta sumatoria de la frecuencia absoluta también me tiene que dar 10. Siempre me tiene que dar igual a la muestra. La sumatoria de la frecuencia absoluta debe ser igual a la muestra. La sumatoria de la que, profe, disculpe. La sumatoria de la frecuencia absoluta debe ser igual a la muestra. Entonces, si aquí la muestra es 10, esta sumatoria también debe ser 10. Sí da 10, ¿verdad? Sí, señora. Sí, señora. Muy bien. Ahora vamos con la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué tenemos que tener aquí presente? Miren la regla de la frecuencia absoluta acumulada. Dice, la primera frecuencia absoluta acumulada es igual a la primera frecuencia absoluta. En este caso, ¿cuál es la primera frecuencia absoluta? 1, 1. Entonces aquí la primera frecuencia absoluta acumulada es 1. 1. Si aquí fuera, por ejemplo, me hubiera dado que 23 se repite 14 veces, por decir un ejemplo, aquí la primera frecuencia absoluta sería 14. Ojo ahí. Es lo que me haya dado la frecuencia absoluta. En este caso, coincidencialmente ocurrió que la primera dio 1, pero no siempre es así.
¿Ya? Entonces, como la primera frecuencia absoluta es 1, la primera frecuencia absoluta acumulada también va a ser 1. Luego dice, la segunda frecuencia absoluta acumulada es igual a la suma de la primera más la segunda. Entonces, 1 más 1, ¿cuánto da? 2. 1 más 1 da 2. 2. Esa es la respuesta que hago aquí, o hago esta relación. 1 más 1 me da 2. Ahora hago la misma relación. 2 más 2, ¿cuánto da? 2 más 2 da ¿cuánto? 4. 4, y escribo la respuesta aquí. Si están observando, 4 más 3, ¿cuánto da? 7, ¿no? 7. 7 más 1, 8. 8, y 8 más 1, 9, y 9 más 1, 10, 10. ¿Y cuánto vale la muestra? 10. Entonces la última frecuencia absoluta acumulada también debe ser igual a la muestra. La última frecuencia absoluta acumulada también debe ser igual a la muestra. Y la muestra es 10. Aquí la última frecuencia absoluta acumulada también debe ser 10. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, ¿por qué la suma se hace así en diagonal? Yo la hago en diagonal como para que ustedes vean la relación, pero en realidad lo que estoy haciendo es sumando la primera más la segunda, luego la primera más la segunda más la tercera, luego la primera más la segunda más la tercera más la cuarta, y así sucesivamente. Porque se van acumulando todas las frecuencias, entonces lo que hago es que voy sumando de manera acumulada. ¿Ya? Entonces, lo que yo hago aquí es como hacer esta relación, como para que les quede más fácil hacer la sumatoria. Profe, a mí no me queda un poquito, no me queda claro como bien. Hasta ahí vamos bien, aquí ya me equivoqué. ¿En Porque, qué te equivocas? profe, porque, bueno, la 1 pues bien, la Mira del la 23, fórmula acá arriba, mira la fórmula acá arriba. sí señora. La primera frecuencia absoluta acumulada es igual a la primera frecuencia absoluta. En Sí, este señora. caso, la primera frecuencia absoluta es 1 y aquí es 1. Ujú. La segunda frecuencia absoluta acumulada es igual a la primera más la segunda. Entonces, 1 más 1 te da 2. Ujú. Y sigues acumulando. 1 más 1 más 2 te da 4. 1 más Señor, 1 más 2. señor, me hace un favor, repítame nuevamente lo de la fórmula. Aquí, la primera frecuencia absoluta acumulada, que es esta que está aquí, es igual a la primera frecuencia absoluta. En este caso, la primera frecuencia absoluta es 1, que la estoy aquí sombreando. Entonces, la primera frecuencia absoluta acumulada también va a ser 1. Luego lo que hago es que sumo. 1 más 1 da ¿cuánto? 2. 2. 2. Aquí lo coloco. 1 más 1 más 2 da ¿cuánto? 4. No, profe, vendría 2 más 2. 1 más 1 más 2. Voy acumulando. Pero usted dijo ahorita. Acumulando. Ay, profe. Voy sumando, acumulando, sumando. 1, la primera, más la segunda que es 2 es 1. La segunda es 1 también. 1 más 1 da 2. ¿Sí o no? Sí, más 2 serían 4. Más 2 que es la tercera. Más 2 serían 4, que es la tercera, exacto. Y ahora 2 más 1 más 1 más 2 más 3, ¿cuánto da? Señor, 1. disculpe, señor, le hago una pregunta con referente a la fórmula. Para la primera dice que la primera frecuencia acumulada
es igual Ujú. a la primera frecuencia absoluta. Ajá. O sea que si no fuera 1, sino que fuera 20, ahí iría 20. Y a partir de ahí Correcto, voy sumando con los demás números. correcto, así es, Bueno, así es. Entonces tú lo que vas es sumando la primera más la siguiente, la primera más la siguiente más la siguiente y así sucesivamente. Las vas sumando como en forma de espiral. ya. 1 más 1, 1 más 1. ¿Listo? Ahora sí mejoró la cosa. Sigo todavía empolatadita un poquito, pero vamos a seguir dando para poderla coger bien, profe. La verdad, yo en mi concepto todavía estoy un poquito embolatada. Bueno, mira lo que vamos a hacer. No lo vamos a hacer así en diagonal, sino que lo vamos a hacer en espiral. Entonces, la primera es 1, ¿verdad? Sí, señora. Entonces vas a sumar la primera más la segunda, ¿te va a dar cuánto? La primera más la segunda serían 2. Correcto. Y lo escribes ahí, 2. Ahora vas a sumar 1 más 1 más 2 más la que le sigue. ¿Cuánto da? 4. Más la que le sigue. ¿Cuánto da? 1 más 1 serían 2. 2 más 4 más 3, 7. 7. Lo escribes ahí. Más el que le sigue. ¿Cuánto da? 7 más 3, 10. No. 1 7 más más 1 1, más 2 más 3 más 1, ¿cuánto da? 8, 8, Correcto. Más 1 9, 9, más 1, 10. 10. La última te tiene que dar igual que la muestra. Si la muestra te dio 10, la última también te tiene que dar 10. Ahora sí. Ya mejoró la cosa. Hay un micrófono abierto por ahí. Está en la calle, que va por el bus. Bueno, entonces, ahora vamos con la frecuencia relativa. Miren que la frecuencia relativa, que la vamos a expresar con FR en porcentaje, es esta que está aquí. Tiene fórmula. ¿Ok? Entonces voy a intentar hacer la fórmula aquí a un ladito. Vamos a borrar esto aquí para que me deje el espacio en blanco. Aquí. Entonces, la fórmula de la frecuencia relativa, FR. Siempre que veamos FR, estamos hablando de frecuencia relativa y que la expresamos en porcentaje. Dice que debo dividir cada frecuencia absoluta, es decir, cada valor de FI entre la muestra y multiplicarlo por 100. Para que me den porcentaje, lo multiplico por 100 para que me dé en porcentaje. Cada frecuencia absoluta la voy a dividir entre la muestra y la voy a multiplicar por 100. Entonces voy a hacer la primera. Ustedes me ayudan con su calculadora allá. ¿Cuál es la primera frecuencia absoluta? 1, 1, correcto. ¿Y cuál es la muestra? 10, 10. 1 entre 10 por 100, ¿cuánto da? ¿Cuánto da 1 entre 10 por 100? 10, No, ¿cómo va a dar 10? 0 da 0,001. 1 multiplicado por 100.
Da 1%, ¿cierto? Acuérdense que lo multiplicamos por 100. Da 0.1 por 100, da 1%. 1 dividido entre 10 da 0.1. Lo multiplico por 100 para pasarlo a porcentaje y me da 10%. Es la cosa. Ahora sí. Vamos a corregir aquí enseguida. 10%. Así les dio. Háganlo con su calculadora ya. 10%. Sí, profe, eso prácticamente es una regla de 3, ¿sí? Más o menos, correcto. Así. %10. La segunda también es 1. Entonces, 1 entre 10%, ya yo sé que me va a dar 10%. Vuelvo y escribo 10%. Háganlo con su calculadora. Ahora viene la tercera, que es 2. 2 entre 10%, ¿cuánto da? Dos entre 10%. 20%. Correcto, 20%. Entonces escribo la respuesta aquí. 20%. Ahora viene la cuarta, que es 3. 3 entre 10%, ¿cuánto da? $30%, Debe profe. dar 30, profe. 30%, correcto. La otra es 1. Ya yo sé que 1 es 10. Entonces escribo 10%. 1 entre 10%. La que sigue también es 1. También es 10%. Y la que sigue también es 1 y también es 10%. ¿Cuánto me da esa sumatoria de esa columna? Da 100%, profe. 100%. Siempre debe dar 100%. Que me dio 101 está malo. Que me dio 100,2 está malo. Que me dio 105 está malo. Debe dar siempre 100%. Y miren que la misma tabla les va indicando a ustedes si están haciéndola bien o no la están haciendo bien. Aquí ya saben que esta columna les debe dar igual que la muestra, la frecuencia absoluta, que la última frecuencia absoluta acumulada también les debe dar igual que la muestra. Y aquí la sumatoria de la frecuencia relativa siempre les debe dar 100. Esta sumatoria siempre les debe dar 100. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Bien, profe. Ahora vamos con la última columna. La última columna es frecuencia relativa acumulada, que la vamos a expresar con FRA, porcentaje. La misma fórmula de cálculo que utilizamos con la frecuencia absoluta acumulada, pero la vamos a hacer con la frecuencia relativa. ¿A qué es igual la primera frecuencia relativa? $10%. Entonces la primera frecuencia absoluta acumulada también va a ser 10%. Entonces ahora voy a sumar la primera frecuencia relativa más la segunda frecuencia relativa. ¿Cuánto me da? La primera más la segunda. ¿Cuánto me da? 20%. 20%. Ahora la primera más la segunda más la tercera. ¿Cuánto me da? 40%. 40%. Ahora la primera más la segunda más la tercera más la cuarta. ¿Cuánto me da? 70%, profe. Correcto.
Y así sucesivamente, más la que le sigue, ¿cuánto da? 80%. 80%. Más la que le sigue, ¿cuánto da? 90%. Más la que le sigue, 100%. 100%. Y hemos terminado de construir la tabla de frecuencia. ¿Para qué nos sirve esta tabla de frecuencia? Para interpretar la información. Por ejemplo, yo puedo decir, si este no se ve ese color. Vamos a coger un color que se vea. ¿Cuál será? Este. Ok, ya está muy rojo ahí. Azul. Bueno, yo puedo decir el 3, ¿verdad? Que 3 de los 10 aprendices encuestados tienen 39 años. Miren que la frecuencia absoluta me dice que 3 de los 10 aprendices encuestados tienen 39 años. Que 1 de los 10 aprendices encuestados tienen 23 años. O que 2 de los 10 aprendices encuestados tienen 36 años. De esa manera se interpreta la tabla de frecuencia. Si yo quisiera, por ejemplo, interpretar este 1 de aquí, que corresponde a 41, ¿cómo lo tendría que leer, Dialis? Profe, repíteme otra vez, hágame el favor. Aquí el 1 este que corresponde a 41, ¿cómo lo tendría que leer? No le entendí la pregunta, profe. Estamos interpretando los resultados de la frecuencia absoluta, ¿verdad? Entonces Sí, yo señor. voy a escoger cualquier resultado de esta columna de frecuencia absoluta, de la FI. Entonces yo quiero señor. escoger este 1 que corresponde a 41. ¿Qué me está diciendo ese 1? Que es uno de los encuestados tiene el 41 años. Que uno de los aprendices encuestados tiene 41 años. Exacto. Pero entonces, ¿qué pasa si yo quiero interpretar este 7 de frecuencia absoluta acumulada? ¿Cómo lo interpreto? Manuel, ¿cómo interpreto este 7 de frecuencia absoluta acumulada? Manuel, ¿estás ahí? Ah, que Manuel está con chat. El 7, no el 3. Mira que estoy escogiendo la columna acumulada, no la absoluta. La absoluta va directo, la acumulada no, porque es precisamente eso, va acumulando. Ese 7 representa a los aprendices que tienen 39, 36, 35, Sería, profe, 23. sería 7 de los aprendices encuestados tienen menos de 40 años o de 39 años. Tienen menos de 40 años o tienen entre 23 y 39 años. 7 de los aprendices encuestados tienen entre 23 y 39 años. O 7 de los aprendices encuestados tienen menos de 40 años. Esa sería la forma de leer. Ahora vamos con la frecuencia relativa. Por ejemplo, este 30%, ¿cómo lo leo? ¿Qué me está indicando ese 30%? A ver. El 30. ¿Sí? Profe, el 30% de los aprendices encuestados tienen menos de 40 años. No. Mira que Tienen esta 39 años. Esa va directa. La frecuencia absoluta y la frecuencia relativa van directas. Las acumuladas son las que se expresan por intervalos.
pero la absoluta y la relativa va directa. Entonces aquí sería que el 30% del 100% de los aprendices encuestados tiene 39 años. ¿Ya? Va directo. La misma fila. Sí, señor. El 30% de los del 100% de los aprendices encuestados tiene 39 años. Entonces, escojo, por ejemplo, el 20. El 20% de los aprendices encuestados tiene 36 años. Y así sucesivamente. Entonces, miren que con esta tabla de frecuencia que acabamos de hacer, podemos hacer infinidad de interpretaciones o de análisis y también podemos hacer gráficos estadísticos. En ese sentido, le voy a copiar aquí a la hoja de trabajo esto que acabamos de ver. No se copió. En ese sentido, para el próximo miércoles vamos a trabajar esta misma tabla de frecuencia, pero ya no con variable numérica, sino con variable cualitativa, a realizar su interpretación y hacer gráficos estadísticos. Entonces, vayan practicando esto que acabamos de ver el día de hoy para que el próximo miércoles ya estén bastante duchos en esto, ¿ok? Déjenme un segundito, les copio aquí y vamos ahora a la guía de aprendizaje. En la guía de aprendizaje que tenemos propuesta, si bien está propuesta la evidencia que corresponde a esta temática, aún no las voy a activar. Aún no la voy a activar porque aún falta que ustedes refuercen en esta temática. Y hoy veo que hay poquitos conectados. Entonces necesito que estén la mayoría el próximo miércoles conectados, porque ahora es que se viene la práctica de aplicación de este procesamiento de información. ¿Listos, jóvenes? Entonces, a practicar, vamos diseñando vamos a ver si ya me abrió aquí, la guía de aprendizaje y vamos practicando. Vamos a ver que me abre el PDF. Ahí están visualizando la guía, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Entonces, de aquí de la guía pueden ir realizando el ejercicio de número 1, el ejercicio número 1 de la evidencia 3. Pero aún no está activo porque aún falta que ustedes refuercen más temáticas. Pero ya podrían Profe, ir ¿es este realizando que dice eso. distribución de frecuencia simple y medidas de tendencia simple? Exactamente, sí, señorita. Entonces, esto que acabamos de hacer hoy, lo pueden hacer con ese primer ejercicio para que vayan practicando. ¿Listo? Y el próximo miércoles seguimos con esta misma temática. ¿Cómo les pareció hoy la temática? Muy productiva, Súper, profe. Chévere, chévere. Volvimos otra vez a ver números. Bueno, coloquen, ya prográmense y díganle a sus compañeros el próximo miércoles que tengan lápiz, calculadora o computadora a la mano, porque vamos a hacer cálculos. ¿Listo? Listo, Entonces, profe. Listo, nos profe. vemos el próximo miércoles, Dios mediante, a las 7 de la noche. Cuídense Gracias, mucho. profe. Buenas noches. Bendiciones. Que estén muy Amén. bien. Amén. Dios los bendiga. Amén, profe. Que descanse. Descanse, profe. Lo mismo. Hasta mañana, que descansen. Hasta mañana. Que duerman. Que descansen. Que les rinda el trabajo a los que están trabajando.